Bienvenidos a una emisión más de Ser Arte. Soy Nancy Martínez y el día de hoy tengo conmigo a una invitada muy especial, María Luisa Martel, antropóloga. Bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto tenerte por aquí y pues bueno, ahorita nos viene a contar un poquito qué funge ese trabajo como cronista de la ciudad de Córdoba y que bueno, no sé ustedes, pero para mí es algo prácticamente nuevo. Digo, sí lo he escuchado, pero no sé, siento que implica mucho más de lo que yo sé sobre esto. Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, pues ahora sí que antes de llegar al punto de lo que es el cargo que en este momento estoy desempeñando, bueno, me presento, efectivamente, María Luisa Martel Contreras. Yo soy antropóloga, egresada de la Universidad Veracruzana, con especialidad en arqueología. Ahí pudimos nosotros desarrollar una serie de trabajos enfocados a esta disciplina. Y bueno, un poquito hablando de lo que es el concepto, porque a mí me gusta mucho cuando hablo de mi carrera, comentarle a la gente, ¿no? Porque por lo general siempre dicen, arqueóloga, entonces quiere decir que sacas dinosaurios, desentierras dinosaurios. Sí y no. Bueno, la arqueología es una disciplina de las ciencias sociales que se encarga de estudiar a los grupos sociales del pasado a través de su cultura material. En el caso de México, básicamente la arqueología se ha enfocado en lo que son las culturas prehispánicas, lo que aprendimos en la primaria, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, que recordemos que nosotros somos el resultado precisamente de todo este proceso histórico de conquista española. Antes de que llegaran los españoles, existían en nuestro territorio a lo largo de lo que ahora es México, muchos asentamientos humanos que corresponden precisamente a la época prehispánica. Y bueno, los arqueólogos lo que hacemos es, a través de todos los elementos de cultura material, es decir, los trastes que en ese momento se usaban, que es la cerámica hecha de barro, la obsidiana, que era precisamente este material con el que hacían sus herramientas, incluso llegamos a ver los basamentos de sus casas, todo eso nos da información. Entonces, los arqueólogos en México hacemos eso. ¿Y por qué a veces la gente piensa que desenterramos dinosaurios? Bueno, porque resulta que también se ha presentado a veces la necesidad de que los arqueólogos intervengamos en algunos espacios en donde, por azares del destino, se han encontrado restos paleontológicos. Y en realidad, porque aquí en México no existe la carrera de paleontología como tal, sino más bien son biólogos que se especializan en esa área. Y alguna vez ha pasado que hay algún hallazgo y pues ¿qué hay más cerca? Pues un arqueólogo, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque hay ciertas cuestiones metodológicas, es decir, nosotros al momento de hacer investigación arqueológica tenemos que excavar. Mucha gente sí relaciona la parte de la arqueología con hacer hoyos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aplicar ciertas metodologías, es decir, de qué manera nosotros podemos acercarnos a esa información a través de las excavaciones. Llevamos un sistema, ¿no? No es nada más de, ¿en dónde hago un hoyo? Allá. No, tiene que ser de manera planeada, con un proyecto y una sistematización. Entonces, sí me gusta como que hacer la aclaración. Y bueno, eso es en la cuestión de la licenciatura. De ahí, pues, por profesionalización también estudiamos la maestría ya en antropología sociocultural. Y dirían, bueno, ¿no es lo mismo? Pues sí y no. Son como hermanas las disciplinas. A diferencia de la arqueología, la antropología, su objeto de estudio no se centra específicamente en el pasado, en los grupos del pasado, sino también en el presente. Entonces es ahí donde la manera en que nosotros nos aproximamos a ese objeto de estudio cambia. Eso se le llama metodología. Entonces los antropólogos no tienen las herramientas metodológicas para excavar. Ellos no excavan. Los antropólogos lo que hacemos en ese campo es hablar con las personas, integrarnos a ciertos grupos sociales, observar, ¿no? Platicar con ellos para poder entender lo que hacen, cómo lo hacen, y todo en términos de ¿qué? De también preservar conocimientos, ¿no? Claro. Digo, eso es así como que es algo muy amplio, pero en términos muy generales sí me gusta hacer la distinción. Y bueno, prácticamente sí se complementan, ¿no? Ahora, en el tema de la crónica, que caímos ahí también. El tema de la crónica, pues es algo que tiene que ver también mucho con ambas disciplinas, porque la crónica tiene que ver con la historia, claro. ¿Sí? Y de una u otra manera, la arqueología y la antropología tienen que ver con la memoria histórica.
Y en el caso de la crónica, tenemos que ver precisamente con eso, la memoria histórica colectiva de los grupos. Entonces, desde esa perspectiva, es el trabajo que en la actualidad nosotros, porque digo también, la crónica lo he comentado mucho, aunque yo sea la cronista de aquí de la ciudad, la crónica en realidad la hacemos todos y todas. Claro. ¿Sí? Es algo que compartimos en conjunto. Incluso gente que desde hace muchísimo tiempo y que ya no está aquí, ha dejado también un legado. Entonces, todas esas lecturas parten en conjunto, se puede decir. Por eso cuando yo digo que la crónica la hacemos varios, es por eso. Entonces, la crónica que se está trabajando ahorita tiene que ver con el poder rescatar algunos elementos de la memoria histórica, pero a lo mejor de manera generacional, no tan atrás, ¿no? Sino quizá un poquito más cercano al momento presente. ¿Y en qué sentido? Porque también es importante tender puentes generacionales, como yo lo comento. Sabemos que ahorita hay muchos jóvenes y jovencitas que están viviendo una época muy distinta de Córdoba. Claro. A ti te tocó una época, a mí me tocó otra época, a mis padres otra época. Y en cuestiones de crónica es muy importante entender que generacionalmente hablando, pues forma parte de, hay brechas. ¿Cómo nosotros podemos entender la parte de la crónica? Tratando de establecer estos puentes. Entonces digo, bueno, es un tema muy vasto, pero así de maneras muy generales, pues eso ahorita como que el contexto de lo que estamos haciendo. Pues qué padre. Y yo creo que me gustaría saber, y estoy segura que al público también le debe interesar, cómo se llega a decir, bueno, no sé, para mí es, lo comentaba fuera de las cámaras, para mí pensar en antropología, no sé, todo esto es como pensar en una película de Indiana Jones, decíamos, de las momias, y todo esto es lo que viene a mi mente, ¿no? ¿Cómo es que en una sociedad como Córdoba, en una sociedad como México en general, que en realidad no está como tan... Digo, a las personas que no sabemos no se nos hace tan común, pero ¿cómo es que decides arriesgarte a estudiar esta carrera que probablemente ha de haber sido un riesgo para ti? O sea, no creo que hayas conocido a tantas personas que de verdad se dedicaran a esto. Fue tomar un riesgo dedicarte a esto. Bueno, muy buena pregunta. De hecho, yo algo que comento mucho con la gente y viene desde la parte de la antropología, que es como yo lo explico, que nosotros como seres humanos, como seres sociales, somos el resultado de una construcción cultural. De hecho, yo di clases en la SBAU durante 8 años. Yo le comentaba a mis alumnos, desde el solo hecho de cómo tú sostienes una taza, tomas un cubierto, cómo te sientas, ¿no? Incluso a veces qué tipo de ropa usas, el lenguaje, todo eso es una construcción, es el resultado de algo. No es porque nosotros ya nacemos así, sino que a lo largo de todo nuestro desarrollo social como seres humanos, vamos siendo estimulados por un entorno. Y bueno, ¿y por qué comento esto? Porque yo también lo he comentado. El tema bueno, ahora sí que mi pensamiento, mi reflexión, que ya me agarró muy, muy grande, de por qué yo a los 14 años decía yo, bueno, yo voy a estudiar arqueología, ¿no? Lo comentaba yo por aquí hace poquito, que a lo mejor no tenía yo mucha claridad de lo que iba a hacer de muchas cosas, pero tenía yo la claridad de estudiar arqueología. Porque resulta que desde muy pequeña mi padre, que también fue maestro del SBAU durante más de 45 años, desde pequeña siempre me hablaba de estas historias, ¿no? En donde había, te estoy hablando a lo mejor de 5 o 6 años, en donde oía yo algo de piedras, oía yo algo de pirámides, por ahí de gente que hacía cosas raras, ¿no? Y siempre había como que estas opciones también de estar en algunos espacios en donde hubieran estos elementos, ¿no? Pero siempre mi papá así como que siempre me llevaba para acá y para allá. Entonces, eso es lo que yo creo que formó en mí este acercamiento sin darme cuenta. Muchas veces no tenemos la conciencia, como cuando somos pequeños, de lo que sucede. Y poco a poco tú como que te vas retroalimentando o vas a lo mejor tomando ciertos elementos y al rato haces cosas que te cachas y dices, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque precisamente somos el resultado de esas construcciones. Entonces, historias que me contaba mi padre, ¿no? Que su padre a su vez trabajó en su momento, estamos hablando de los inicios de 1900, en un proyecto cultural muy importante que hubo en México,
a cargo del antropólogo Manuel Gamio, que él llevó un proyecto cultural que quería hacer una serie de escuelas en varios lugares de México. Y bueno, su papá fue uno de los directores, de los primeros directores en Teotihuacán. Llega a esa escuela y de hecho a mi papá le tocó vivir parte de su infancia allá. Y me platicaba cosas así como que locas, pues que se iba con los borregos allá a pastar a las pirámides cuando estaban llenas de pasto. Entonces cosas así que me contaban papá, yo así de, ok, o sea, no entendía yo. Y bueno, otro tío por ahí, abuelo también de mi padre, que trabajó con Alfonso Caso cuando descubren la tumba 7 de Monte Albán, que fue un hallazgo muy importante también del siglo XX a nivel arqueológico. Y pues resulta que el otro, tío abuelo, pues trabajaba con Manuel Caso. Y bueno, te platico esto porque esa es la cuestión, ¿no? Creo que muchas de las cosas y decisiones que a veces tomamos, las tomamos en ese sentido, sin darnos cuenta, ¿no? Claro, qué bueno y qué maravilla, porque es un claro ejemplo de que la familia también influye muchísimo en nuestras decisiones. Y pues bueno, más adelante vamos a seguir llenándonos de historias y de cosas, anécdotas que nos vas a seguir contando, así que no se vayan. Nosotros continuamos con María Luisa en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de SAC Records, estudio de grabación profesional con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. No te olvides también de buscarnos en redes, nos encuentras como Ser Arte TV. Y pues bueno, continuamos aquí con esta charla que tenemos con nuestra invitada María Luisa Martel, que bueno, nos estaba contando cómo es lo importante de tener a la familia contigo y que bueno, poco a poquito, quizá no obligándote, sino llevándote por todas estas historias. Bueno, yo creo que ver que tu papá, que tu abuelo, que tu familia fue parte de descubrimientos tan importantes, yo creo que también ayuda mucho a que te nazca el amor por esto. Sí, claro, y bueno, como te estaba yo comentando, pues todas estas influencias que de alguna u otra manera tuve muy cercanas, bueno, de a poco fueron ahora sí que moldeando en mí la idea de estudiar arqueología. Y pues como suele suceder ya en etapa adulta, una vez egresada, pues también al formar familia, ¿no? También con otro profesional del área, pues y eso es algo que platicábamos ahorita fuera de cámara, cómo es que integra uno ya a nivel personal o familiar estas actividades, porque fíjate que es algo bien interesante. La arqueología como tal se percibe como una actividad muy apasionante, sí. No cualquiera le entra el tema porque también es vivir bastante en comunidad, eso sí hay que mencionarlo. Estar fuera, trabajar propiamente en el campo, largas temporadas, estar en cuestiones de lluvia, de sol, de mojarte, de llenarte de lodo, ¿no? Hasta la cabeza. Garrapatas, ¿no? Porque eso sí también existe en campo, ¿no? Todas estas incomodidades. Y sí el tema, por ejemplo, de las películas, como lo comentábamos de Indiana Jones, que romantiza mucho el tema, ¿no? Y que agarras la liana y te subes y vas de un punto a otro y el templo perdido que se abre. Bueno, no tan así, ¿no? De hecho, cuando la gente se topa con la triste realidad, dicen, ay, qué aburrido, ¿no? Porque en realidad sí llega un punto en que, pues, haces la parte de trabajo en campo, ya sea, como lo comentábamos, en una excavación o algo que se llama prospección, que es cuando tú recorres los lugares que vas a estudiar, pues a pie lo haces, eso es prospección. Pero luego de esa parte, pues cualquier material que tú encuentres, los hallazgos que tú tengas, te los tienes que llevar a la parte de gabinete, ¿no? Y entonces, pues ya pasas largas temporadas analizando todos estos materiales, y que de hecho es parte de lo que se hizo cuando estuvimos trabajando en Tuxpan, ¿no? Precisamente una vez pasando la temporada de excavaciones, se recolectaron todos los materiales que no nada más yo, sino también compañeros arqueólogos de la Universidad Veracruzana también juntamos, y bueno, yo me encargué de hacer los análisis, y bueno, también ese fue otro tema, ¿no? Pero regresando al punto de las incomodidades, es algo que luego no se piensa mucho, ¿no? Se va uno más por la parte de, qué padre, qué bonito. Si viajas, conoces lugares, la arqueología nos ha permitido también salir fuera del país, y eso está algo muy bonito también que pudimos experimentar. Pero ¿cómo conjugas esta parte entre que
a lo mejor la gente no lo entiende, ¿no? Que te tienes que ir a lo mejor a un proyecto que te gusta 6, 7 meses y no haces parada en tu casa hasta después de este tiempo porque a veces no hay las condiciones. Y ya cuando tienes familia es algo difícil. Creo yo, y eso creo que no se platica mucho en cuestiones de género, cómo se vive la arqueología desde la parte de ser un arqueólogo a ser una arqueóloga. Y sobre todo cuando la arqueóloga ya tiene hijos, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, afortunadamente, en algunos momentos hubo las oportunidades o las condiciones para que incluso mis hijos me acompañaran en algunos momentos que, digo, ahora sí que salvaguardando también la integridad de ellos, en que pudieran estar ahí, ¿no? De conocer, ver lo que era estar en campo. A veces había que hacer revisiones y, bueno, vénganse, nos vamos. Y estar conmigo o estar con su papá o los 4 juntos, pues sí fueron así como que no nos llegamos a encontrar los templos perdidos ni abrimos pasadizos secretos, pero sí era como que una actividad que podíamos hacer en conjunto y que incluso ellos ahorita ya lo cuentan como anécdota, ¿no? O sea, ninguno de los dos decidió estudiar arqueología, pero ya lo cuentan como anécdota. Ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lado? ¿Te acuerdas cuando nos pasó tal cosa? O cuando nos agarró ya la lluvia, o cuando nos enlodamos. Y vaya, ¿no? Entonces, sí es una actividad, una disciplina que tiene como que muchas cosas. Yo siempre cuando hablo de cualquier situación en la vida, incluso de la parte histórica, yo siempre hablo de los matices, ¿no? Las cosas hay que verlo no como blanco y negro, sino con todos los matices que hay en medio. Porque finalmente así es como suceden luego las cosas. Y en el caso de la arqueología es lo que a mí me pasó, me ha pasado y es algo que para mí pues me enriquece mucho también esa parte, porque como persona creces. Desde dentro de la parte profesional, desde la parte de la investigación creces, porque es una actividad que sí tengo que decirlo, que al igual que la historia, no todo está contado. O sea, siempre estamos en un proceso de estar constantemente creciendo, constantemente aportando. Algunas veces ves algo y dices, mira, le doy esta interpretación. Y luego resulta que al poco tiempo lo ves desde otra perspectiva y dices, no, pero entonces parece ser que ahora, pues esto también, ¿no? Entonces, es algo que me ha permitido la arqueología como tal, ¿no? Así jugar un poco con algunas cuestiones, casi como el Jenga, ¿no? A veces a punto de que todo se caiga, pero bueno, ha sido algo muy, muy gratificante. Bueno, yo creo que a lo mejor sí romantizan las películas, siempre van a exagerar en todo, pero el sentimiento de hallar algo, no sé, lo más pequeñito que puedas encontrarte y que eso te va a dar una historia de cómo llegó a pasar otra cosa que a lo mejor creías que, no sé, siento que debes encontrar detallitos, no solo en desenterrar algo, ¿no? Sino en darte cuenta toda esta historia que no estaba contada, o a lo mejor que puedes tú dar un punto de vista que cambia por completo la perspectiva de algún tema, no sé, tan solo los montículos que ahorita más adelante vamos a hablar. A mí me emociona saber que estamos cerca de un lugar donde pasaron cosas y me pongo a imaginar, no es que seguro aquí esto y el otro aquello. Igual apenas tuve la oportunidad de ir a una zona arqueológica de Zempoala y también, ¿no? Nos comentaba ya el guía todo lo que pasaba y lo que hubo y las peleas y eso, y yo me imaginaba, ¿no? Como en la película. Debe ser una sensación increíble que, bueno, a mí me lo cuentan, pero tú estás ahí y estás descubriendo y estás viendo cómo pasó y a lo mejor, pues, obviamente tienes más conocimiento de que por qué pasó esto, por qué está de este color, por qué encuentras esto. Debe ser una sensación increíble. No necesariamente como descubrir todo el templo de la momia. Sí, y mira, tocas un punto interesante porque algo que suelen preguntarme mucho, y está bien porque las personas que no están dentro de la disciplina y a lo mejor por todas estas cuestiones que estamos hablando, de esos estímulos que existen externos, las personas llegan y me preguntan, ¿qué es lo más grande y el hallazgo más importante que has hecho? Y en realidad es una pregunta muy subjetiva, porque la gente a lo mejor por lo general está esperando que les diga yo, ¡ay, pues este gran monolito de oro! ¿No? Sí, claro. Y pues no. En realidad los arqueólogos y las arqueólogas tenemos una formación en la cual entendemos que, así como tú lo comentaste, cualquier vestigio que encontremos es información que a nosotros nos aporta demasiado. Desde, ¿qué te gusta? Una cuenta de jade,
desde una ofrenda funeraria en donde podemos encontrarnos una vasija con una serie de elementos, desde entierros o osamentas, ¿no? Cualquier tipo de elemento nos puede a nosotros dar información. Y lo que te decía yo hace ratito, y eso tiene que ver mucho con nuestro objeto de estudio, es decir, no es porque, como te decía, hagamos hoyos por hacerlos. Sí. Debemos de llevar un propósito y un fin, y dependiendo de nuestro objeto de estudio, del propósito y el fin, es la metodología que nosotros vamos a usar en ese momento, porque entonces tiene que ir enfocada hacia lo que nosotros estamos tratando de entender. Y algo también es muy importante de mencionar, cualquier elemento que nosotros encontremos nos da datos e información para hacer interpretaciones. Ojo, las herramientas que nosotros tenemos a nivel metodológico, eso es lo que nos ayuda a interpretar lo que observamos. Y tú comentabas también en el tema de los hallazgos, bueno, aunque sea una cosa muy pequeñita, nosotros tenemos que entender ese hallazgo en un contexto general. Claro. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿En asociación a qué lo encontramos? ¿Arriba, abajo, a un lado, al otro? ¿Dentro de a lo mejor un alineamiento de piedras, ¿no? ¿Cómo estaba? Incluso el color de la tierra en donde se encontraba, porque todo eso es información. Y de hecho, mucho de lo que nosotros utilizamos en la arqueología viene precisamente por la parte de la geología, que es en donde nosotros también tenemos muchas herramientas que aplicamos. Es un sinfín de cosas que se ven relacionados para poder de una piedrita generar todas estas interpretaciones. La verdad se me hace un trabajo interesantísimo, súper arriesgado y que bueno, estoy segura que no mucha gente se atreve como tú a dedicarse a eso. Y pues bueno, más adelante vamos a seguir empapándonos de todos estos maravillosos conocimientos que seguramente nos vas a contar. Así que no se vayan, nosotros continuamos con María Luisa Martel en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Soy Nancy Martínez y te invito a que busques la página Jarochos por el Mundo y que la sigas. Ahí vas a poder encontrar muchos lugares y cosas interesantes de la región que seguramente te van a gustar. Y pues bueno, continuamos aquí en esta agradable charla con María Luisa Martel, cronista de la ciudad de Córdoba y que bueno, ya nos estaba contando todas estas historias tan bonitas que ha podido pasar gracias a esta maravillosa carrera y que bueno, ahora te toca compartirnos más y más como cronista de la ciudad. Cuéntanos, ¿qué viene aquí? Bueno, pues ahora sí que, como lo que estábamos también comentando fuera de cámara, ¿no? Dentro de este desarrollo de profesionalizarse, que como comentaba yo, egresé de la Universidad Veracruzana con licenciatura en arqueología y luego nos fuimos a estudiar una maestría en antropología sociocultural. Bueno, en este devenir, de una u otra manera, siempre ha existido, porque va muy de la mano, el tema del interés por la historia, ¿no? Y precisamente el año pasado, por primera vez aquí en la ciudad de Córdoba, se llevó a cabo una convocatoria a nivel público para participar por el cargo de cronista municipal aquí en la ciudad. Y bueno, pues nosotros por lo general, digo nosotros los que estamos dentro de la disciplina de la arqueología y la antropología, pues siempre vamos en esta línea de pues participar de esta manera en convocatorias, porque así es como nosotros lo solemos hacer para trabajar en los espacios, ¿no? Siempre que hay alguna convocatoria, pues participamos y esa es la manera en que nosotros podemos ir integrándonos a otros ambientes laborales. Entonces, bueno, sucede este tema de la convocatoria, pues participamos y bueno, estamos ahora precisamente dentro de lo que es el trabajo de la crónica desde el año pasado. Y para mí ha sido bien gratificante porque, bueno, pues yo siendo cordobesa, siendo arqueóloga, siendo antropóloga, el haber trabajado en Tuxpan, que por primera vez, cuando se hacen las primeras excavaciones arqueológicas en el 2006, participamos, yo como egresada de la Universidad Veracruzana, y que a mí el tema de Tuxpan es algo que a mí me llena de mucha satisfacción y de mucho cariño, porque desde pequeña, como muchos otros cordobeses que vivimos la infancia de los 80s, nos tocó andar por ahí cuando todavía no existía el Parque de la Alameda,
Cuando se presenta esta oportunidad y este espacio de poder trabajar la historia de la ciudad, bueno, a mí me llenó de mucha satisfacción y es algo que hemos ido construyendo a la par de este trabajo colaborativo que es muy importante. Muy importante porque recordemos que una ciudad se construye pues de muchos elementos, ¿no? En una ciudad es muy importante la integración, la participación de varios actores en ¿cómo se puede decir? En espacios diversos. Y en lo que corresponde a la parte de la crónica, yo ahorita he encontrado precisamente estos espacios y este acercamiento porque pues sí me he dedicado mucho a sentarme con gente, platicar, he encontrado muchas coincidencias con personas para trabajar no nada más esta crónica que tiene que ver con estos grandes eventos que a nosotros nos caracterizan como ciudad, sino también con estas crónicas que tienen que ver con las memorias de grupos más pequeños, ¿no? Porque recordemos que la crónica tiene que ver con todo, ¿sí? Tiene que ver con la parte cultural, con la parte social, con la parte artística, con la parte histórica, pero... Y aquí sí quiero meter un elemento que creo que me parece que es de suma importancia, que es el tema del patrimonio, porque el patrimonio cultural tiene que ver con todas estas representaciones, como lo entendemos en la actualidad. Ahorita te digo por qué lo digo de esta manera. Con todos estos elementos de representación que van a identificar a los grupos sociales, a los grupos humanos, y que van a ser a partir de ciertos elementos tangibles, es decir, que podemos tocarlos, o intangibles, ¿no? Como puede ser la música, como puede ser la narrativa, como puede ser la tradición oral. Entonces, la crónica va muy de la mano con este tema del patrimonio, pero que es un patrimonio que no nada más lo podemos reducir a un grupo de personas, sino tenemos que abrir como un abanico de posibilidades. Y esto lo entendemos desde la antropología. ¿Por qué? Porque precisamente las sociedades humanas son diversas. Vamos a verlo de lo macro a lo micro. México es un país en la actualidad que tiene una riqueza cultural tremenda, ¿sí? Y somos el resultado precisamente de lo que comentaba yo muy al inicio, de estos desarrollos sociales, culturales que vivimos desde la época prehispánica, la conquista y luego la conformación de un Estado nacional, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene que ver con un concepto que es el concepto de la modernidad. Yo luego le digo a la gente, la modernidad no es tan moderna como crees. La modernidad es un concepto que nace precisamente en el siglo XIX, estamos hablando de 1800, cuando nuestro país se conforma después de que deja de ser parte de esta corona española. Entonces, pues llegamos a este país en donde ahora somos muy diversos y hablar ahorita de la crónica tiene que ver precisamente con todo este abanico de cosas. Y en estas coincidencias que te comento, he podido trabajar con escuelas, con maestros, con algunos colegas, que eso ha sido bien interesante porque fíjate que luego sucede que tú piensas que eres como el loquito de la pradera o la loquita de la pradera, ¿no? Y luego te das cuenta que hay otras personas que incluso son colegas tuyos que ni siquiera sabías que estaban por aquí, y entonces empiezan a ver esas coincidencias, ¿no? Gente, historiadores, antropólogos, arqueólogos por ahí, que se van sumando, y eso es bien interesante. Y la crónica que ahorita estamos llevando a cabo es una crónica que tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Una, partir desde una corriente historiográfica, que es precisamente la de la escuela de los anales, que es la historiografía francesa. ¿Por qué? Porque yo creo que la historia tiene que ser contada desde la parte de entender el por qué los eventos históricos suceden en determinado momento. No ver el evento histórico en sí, sino el saber por qué. Y la historiografía francesa nos da las herramientas para poder entender que los eventos históricos tienen que ser parte de una historia social en donde se tiene que tomar en cuenta los procesos en sí, pero también desde la parte de entender las estructuras socioeconómicas.
básicamente las sociedades siempre están relacionadas con una serie de elementos que tienen que ver la parte de lo económico, la parte de lo político y lo que en ese momento está sucediendo. Y es cuando se dan estas coyunturas históricas y suceden todos estos eventos. Entonces, desde esa perspectiva es como se está trabajando lo que estamos haciendo en la crónica. Ese es un punto. Segundo punto, dado que tiene que ver esta posición de entender la historia desde la parte de lo cotidiano, es muy importante la divulgación. ¿Qué quiere decir divulgar? Divulgar quiere decir acercar un conocimiento, acercar una serie de datos a la población en general, ¿sí? Porque está muy padre que nosotros tengamos conocimientos, está muy padre que estemos interesados en la historia, está muy padre que a lo mejor hagamos investigaciones, pero ¿qué pasa cuando todo eso se queda aquí? ¿Sí? Aquí lo que hay que hacer es divulgar. ¿Cómo divulgamos? ¿Cómo acercamos? ¿No? Entonces, en este transitar que tenemos ya de año y unos cuantos meses, ha sido una experiencia muy gratificante sentarme a platicar con gente, que podamos hacer match, que podamos hacer trabajos en conjunto, y es en donde nosotros estamos haciendo como que estas propuestas, ¿no? Siempre hablo en plural porque sí, yo estoy en este cargo y es para mí muy importante estar ahí, pero es muy importante también trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar con otras personas, porque así se hace la crónica. Claro, ¿no? Y más porque muchas veces nosotros como cordobeses, bueno, sabemos que esta es una ciudad muy importante y que celebramos el desfile por el 21 de mayo o celebramos muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabemos nada en realidad, ¿no? O no sabemos más que los eventos más socialmente importantes, ¿no? Y está muy bien que estén haciendo esta parte de acercar más a la gente y que también no solo lo veamos como parte de un grupo pequeño de personas que son los que les interesa, ¿no? Que veamos que podemos acercarnos y conocer y saber sin tener que pertenecer o sin tener que ser un historiador o un, no sé, licenciado en letras o cualquier cosa, que podemos llegar a preguntar cuáles son estas actividades a las que nosotros nos podemos acercar. Ahorita lo que hemos estado haciendo desde el año pasado, hemos estado trabajando con los conversatorios. Los conversatorios se me hacen, y bueno, lo hemos comprobado, una dinámica que permite este acercamiento con temas que luego son de importancia histórica y que, como lo mencionas, a lo mejor pueden resultar un poquito o rígidos o para algunas personas a lo mejor un poco pesados, pero cuando lo hacemos en cuestión de conversatorio es como que algo más, como que fluye más bonito, ¿no? De manera más coloquial. Y yo creo que eso es en donde estamos cumpliendo con esta parte de la divulgación también, ¿no? Como dices tú, o sea, poder hacerlo de una manera más amena, más sencilla y que también sirva de manera informativa, ¿no? Claro, nosotros debemos de dejar de tenerle miedo a la historia y acercarnos un poco más. Y bueno, qué mejor que personas como ella que, miren, nos hacen las cosas más interesantes. Así que bueno, pues más adelante vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a invitarlos a que formen parte también ustedes del conocimiento de la historia. Así que no se vayan, nosotros continuamos en Ser Arte. Estamos de regreso en Ser Arte. Ser Arte es una producción de SAC Records, estudio de grabación profesional con 28 años de experiencia. Nos encontramos todos los miércoles en punto de las 8 de la noche por TVO. No te olvides también de buscarnos en redes, nos encuentras como Ser Arte TV. Y pues bueno, continuamos aquí con esta plática tan amena que tenemos y que bueno, hablábamos un poquito con María Luisa Martel, cronista de la ciudad de Córdoba, de todas estas actividades que se están llevando a cabo para que nosotros los mortales, nosotros las personas normales, pues bueno, nos acerquemos un poquito más y no nos quedemos con las ganas ni con las dudas, ¿no? De conocer un poco más sobre la historia. Cuéntanos cuáles son estas actividades. Ya decíamos algunas como los conversatorios, que a lo mejor nos daban un poquito más de pena, pero pues ahorita se abre un poco más al público. Sí, bueno, dentro de las actividades que tenemos programadas, independientemente de los conversatorios, porque ese es un formato que vamos a seguir utilizando, de hecho, lo comento, se tuvo una participación precisamente el 8 de marzo,
en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y a lo mejor se preguntará, bueno, ¿y por qué la cronista tiene que estar en un evento, ¿no? del 8 de marzo? Precisamente por lo que comentaba yo hace rato, ¿no? Porque el tema de la crónica tiene que ver también con todas estas representaciones, ¿no? Y estos espacios en los cuales es muy importante también tener incidencia. Recordemos ahorita que nosotros como sociedad, como país, a nivel mundo estamos cambiando, ¿sí? A quienes crecimos o tuvimos la adolescencia en la época de los 90, pues no nos tocaron muchos conceptos que ahora nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las mujeres, el concepto de empoderamiento, ¿no? Tenemos ahorita una serie de elementos que como sociedad vamos viviendo y experimentando, y que tiene que ver también con lo que comentábamos un poquito del ejemplo de la arqueología, con la parte del género, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que nosotros estamos realizando, también están estos espacios en los cuales tenemos estas incidencias o estos acercamientos, como te decía yo, a las instituciones educativas. Cuando yo fui maestra del SBAO, que daba yo historia de México, historia universal, yo aprendí mucho con los chicos, y hablaba yo también de la parte generacional hace rato, ¿no? Los jóvenes a mí me enseñaron mucho. Los jóvenes no es que en realidad no les guste la historia, porque yo lo he escuchado de gente adulta que dice, no, es que no les gusta la historia. Habría que ver, ¿no les gusta la historia o no les gusta lo que tú estás entendiendo como historia? ¿Sí? O no les gusta la manera en que esa historia les está llegando. O sea, la parte generacional tiene que ver también con la manera en que tú te acercas a este conocimiento. Y para mí es bien importante el tema de los jóvenes. O sea, hay que tender estas brechas, tender estos puentes y acercarse y oírlos, escucharlos, y también hacerlos que participen. Y algunas de las actividades que tenemos precisamente pensadas son con los jóvenes, básicamente con prepa. Ya tuvimos por ahí unas participaciones con niños de primaria, que la verdad estuvo fabuloso el tema, porque ahí es donde vienen los retos. O sea, cuando tú te pones a pensar cómo le vas a llegar a un público infantil, ¿cómo le vas a llegar a un público más o menos intermedio de secundaria, prepa o a lo mejor de universidad? Es ahí donde viene, porque no a todos les vas a hablar de la misma manera, ¿no? Y eso lo pudimos comprobar, y hace rato lo platicábamos también fuera de cámara, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar dentro del espacio museográfico. Estuvimos trabajando dentro del Museo Internacional del Barroco en Puebla. Y ahí teníamos que trabajar precisamente con personas de todas las edades. Entonces, eso es lo que también tenemos que ver. Entonces, la participación con los más jóvenes, por ahí también tenemos actividades que tienen que ver con lo que te decía yo, de estos pequeños grupos identitarios que también se conforman dentro de una misma sociedad, y que tienen que ver con estos relatos que surgen, o con estas narrativas que surgen dentro de los espacios de las colonias y los barrios, ¿sí? Porque eso tiene que ver también con la memoria colectiva. Entonces, tenemos ahí una serie de cosas que vamos a ir trabajando, y lo que también comentábamos, el tema de la divulgación. Vamos a seguir trabajando también con los documentos históricos que ahí se encuentran, y que, bueno, que sí existe todo un trabajo previo de personas que anteriormente han estado, y que es un trabajo muy valioso, muy importante, y nosotros estamos también apuntalando, ¿no? Aportando también eso que se ha hecho anteriormente con otro tipo de actividades para que se pueda seguir en este trabajo de divulgar, ¿no? En términos de qué, de lo que también platicábamos, de ver cómo este patrimonio que debe ser aprendido, no desde el concepto de que yo voy a aprender a hacer algo, sino de aprender es de tomar, de hacerlo mío, ¿sí? De tener esta conciencia de cómo me identifico yo con cierto patrimonio tangible, que puede ser un edificio, o puede ser un patrimonio intangible, que puede ser una narrativa, una historia. Yo, Nancy, ¿cómo me interpela? ¿Cómo me interiorizo, o cómo me siento cuando escucho determinada narrativa, leyenda, o cuando veo tal edificio? No lo sé. ¿Cómo es que yo me interrelaciono con ese patrimonio, ¿no? Entonces, todas esas actividades que vamos haciendo van precisamente en relación a construir todo este camino.
Claro, y aparte que sirve, supongo, para que le agarremos un poquito más de amor a la ciudad, ¿no? Muchas veces como que decimos, ay, es que está sucio, es que está mal hecho, está esto y el otro, pero tampoco nos preocupamos tanto como si fuera nuestra casa, ¿no? Y hacernos parte de un edificio, de una historia, de algo que viene y que es parte de nosotros y no, como que a veces no lo percibimos de esa manera, ¿no? Exactamente. Me parece increíble. Aparte que ojalá de verdad las personas se tomen el tiempo de acercarse, porque así como lo ven, una plática así tan tranquila, digo, estar ahí conociendo y sabiendo y preguntando y porque eso debe ser algo maravilloso, de verdad. No hay que quedarnos con las ganas de acercarnos al archivo municipal, al archivo de historia municipal. El archivo histórico municipal, exactamente. Nosotros podemos llegar, acercarnos, preguntar y incluso podemos, no sé, alguna maestra que nos esté viendo, ir, invitar. Sí, claro. Nos encontramos ahí en el archivo histórico municipal, en la segunda planta del ayuntamiento. Ahora sí que subiendo las escaleras a mano izquierda y ahí estamos, ahora sí que con todo gusto, si quieren acercarse para conocer un poco más de lo que tenemos ahí. Yo luego le comento a los chicos, bueno, hagan de cuenta que esto como el disco duro de una computadora, toda la información que aquí tenemos, que tiene que ver con esta memoria de la ciudad, pero que también son los inicios, ¿no? Esos son los prolegómenos de cómo es que esta ciudad se va constituyendo, cómo es que se va desarrollando y de qué manera también nosotros podemos identificarnos con esto que estamos comentando, ¿no? Porque eso es una realidad. No todos nos identificamos de la misma manera con las narrativas, ¿no? Claro. Cada quien lo va a poder observar de distinta forma, porque es un tema muy subjetivo y también es un tema desde cómo cada quien lo interpreta. Porque a algunos les puede parecer muy interesante, pero a otros a lo mejor pueden decir, bueno, yo no me identifico con esto, pero a lo mejor con esto sí. Claro. Pero bueno, ahí estamos, gustosos de recibirlos ahí en cualquier momento que quieran ir y visitarnos, para que podamos platicar también y cualquier otra actividad en donde se les pueda apoyar, pues no hay ningún problema, pues ahí estamos también gustosos. Pues ya saben, ahí son bienvenidos y están más que dispuestos y esperándolos para que de verdad se animen a ir y pues conocer un poquito. Y pues bueno, lamentablemente como todo lo bueno tiene que terminar, este programa va a llegar a su fin, pero no nos podemos ir sin hacerte esta pregunta que le hacemos a todos los invitados y que estamos ansiosos de conocer tu respuesta. Así que bueno, te pregunto en esta ocasión a ti, para ti, ¿qué es ser arte? Bueno, lo primero que puedo pensar cuando pienso en arte es en crear, ¿no? En crear, en construir. Y yo creo que ser arte es precisamente el crear, el construir, el estar en constante modificación y creación. Yo creo que para mí sería como el ser arte, es como que este juego, ¿no? Esta dinámica, algo que no está en total construcción, sino que continuamente se crea, se destruye y se vuelve a seguir construyendo. Yo creo que es lo que me puede llegar ahorita, así como que en el juego de palabras. Claro, y tiene mucho que ver también con la construcción que vas haciendo de todas estas historias que vas encontrando. Así que era muy esperada esta respuesta. Y pues bueno, fue un gusto tenerte aquí. ¿Quieres mandar un saludo, agregar algo más? Pues nada, solamente pues reiterarles las gracias por invitarme y bueno, pues también esperarlos allá en el archivo. Vuelvo a repetir, si en algún otro momento quieren acercarse para que podamos tener la participación en algún espacio, no sé, en alguna escuela, alguna actividad en la que podamos apoyar, pues ahora sí que estamos en la mejor disposición. Y pues bueno, ahora sí que saludos a todas las personas por ahí que les vamos a comentar que estuvimos aquí y también a las personas, si quiero mandar un saludo a todas estas personas que, como te decía yo, he encontrado a lo largo de este año, personas que les agradezco mucho que hayan tenido esa sensibilidad, ¿no? Que hayan tenido ese apapacho para acercarse también y decir, vamos a contribuir, ¿no? Porque creo que eso es muy importante, como te decía yo. La crónica la hacemos todos. Claro.
Muchas gracias. Pues bueno, es un gusto tenerte aquí. Estoy segura que debe haber por ahí algún niño, algún joven que todavía no tenía como bien claro su camino y que a lo mejor viéndote a ti dice, bueno, es posible esta carrera que uno a veces se imagina que solo pasa en las películas o que es de otro país. Se pueden dar cuenta que si ellos quieren, pueden, porque miren, una mujer digna de admirar. También es muy importante resaltar esto, que eres una mujer que pudo llegar a un cargo que usualmente es de varones y que bueno, que llevas una familia a la par de una carrera que es completamente distinta a las demás y difícil y que tienes que salir y andar con tus hijos y tu esposo. O sea, de verdad es algo digno de admirar. Yo estoy segura que por ahí va a haber alguien que vea este programa y diga, wow, yo quiero eso también. Y aquí está una prueba de que se puede y de que pueden llegar a ser una persona tan admirable como tú y que bueno, ojalá sirvas de inspiración. Estoy segura que así será y que bueno, fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias. Ojalá se animen a visitar el Archivo Histórico de la ciudad de Córdoba y que bueno, tengan una plática con esta hermosa mujer que tenemos aquí con nosotros. Gracias. Y pues ojalá por ahí también nos veamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. No se olviden de nosotros, estamos en Ser Arte.